Ya, claro, por eso, ¿lo vio aquí en esta diapositiva o en el gráfico aparte? En esta diapositiva. Ya, perfecto. Entonces vamos al gráfico. Sí, es un gráfico que por algún motivo, a ver, por algún motivo, si es que usted se logra salir de clase por la conexión o yo salgo de clase por la conexión, como dice el doctor Ebrein, ahí nos agregamos para poder volver a conectarnos a la clase, ¿sí? Y entonces empezamos. Voy a poner acá unas palabritas clave. La idea es que en algún momento usted haga este gráfico y lo haga por su cuenta. Entonces, para este lado yo suelo poner lo que es hidrostático. Hidrostático, ¿sí? Hidrostático. Muy bien. Vamos para el otro lado. Para este lado, o perdón, para este lado, yo suelo poner lo que es oncótico. Y lo oncótico estaba relacionado con las proteínas, ¿verdad, doctora? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Asimismo, aquí abajo pongo el intersticio. Intersticial. Es lo que rodea el vaso. Y arriba, con rojito, ponemos lo que es capilar. Entonces acá es un versus, doctor. Es un versus todo contra todos. ¿Sí? Es simple, en verdad. Este capítulo es bien simple, sino que la teoría es un poco pesada. Y con este gráfico se resume todo, en verdad. Por, porque después, acordarse, por ejemplo, que una arteria nutricia se divide 4 o 5 veces para convertirse en arteriola, que mide 10 micrómetros, para que su capa sea muscular y dar una arteriola, es simplemente cuestión de hacer el gráfico. O sea, por ejemplo, ese gráfico que le hice de cómo se va dividiendo una arteria nutricia en Ujú. arteriola, en metaarteriola, en capilar, ese gráfico resume 2 hojas de su libro. O sea, eso resume las 2 hojas, la primera parte, ¿no? Luego las presiones, aquí está. En su libro, en su Guyton, dice cómo medir la presión de hidrostática, introduciendo esa parte de ahí es netamente física, o sea, no es fisio. O sea, no se centra en esa parte porque es demasiado confuso, es física, es pura física. ¿Muy bien? Entonces, aquí está el resumen de esa parte. ¿Sí? Porque son, ¿qué? Son 6 hojas, creo, este capítulo. ¿Muy bien? Entonces, por este lado, hidrostática, ¿sí? ¿Qué presión hidrostática tenemos? Presión hidrostática, estamos arriba, capilar, ¿sí? Para este lado, presión oncótica capilar. Para este lado, presión hidrostática, ¿qué sería? Intersticial. Intersticial. Para este lado, presión oncótica intersticial. Hasta allí, doctora. ¿Todo claro? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, la idea, como le digo, es que usted haga este gráfico en algún momento sola y pueda entenderlo. Y es sin gráfico, solo dibujar una arteria y de allí sacar todas las presiones. Entonces, presión hidrostática capilar, tenemos un vasito, y es la presión que ejercemos, bueno, que ejerce toda la sangre. ¿Sí? Entonces, está afectada por el volumen y por presión de la sangre. ¿Bien? Por volumen y por presión. ¿Bien? No tiene que nada ver, no tiene que ver nada con, no está asociado a las proteínas. Puede haber muchas, puede haber pocas proteínas, no tiene nada que ver. ¿Sí? Acá es volumen y presión. Muy bien. Sigamos. Entonces, esta presión capilar, ¿cuál es el principio? Que el fluido salga. Salga. Extravase. Haya una extravasación. Muy bien. Por otro lado, tenemos la presión, vamos a entre hidrostáticas, ¿ok? Así como tenemos una hidrostática que quiere que salga, tenemos una hidrostática que quiere que entre el flujo. Muy bien. Presión hidrostática intersticial. Muy bien. Esto quiere que el fluido ingrese. Ingrese. Es un versus, ¿ah? Es un versus. Si se da cuenta, es un versus. Uno quiere que salga, otro quiere que entre. Y tampoco está asociado a las proteínas. Pueden estar altas, o bajas. No tiene nada que ver aquí las proteínas. Vámonos al otro lado. Tiene que cambiarlo de color. Tiene que ponerlo en azul. Bien, en azul. Presión oncótica capilar.
y presión oncótica intersticial. Bien. Entonces, en la presión oncótica capilar, la proteína juega un papel importante. En la oncótica intersticial también. Gran diferencia. Gran diferencia. ¿Sí? Entonces vamos a la oncótica capilar. Comparemos capilar con capilar. Aquí quiere que salga. La hidrostática capilar. Este es un vaso. Esto de azulito son proteínas. Como es capilar, las proteínas están dentro del capilar. En la intersticial, las proteínas están fuera. Aplicamos el principio de la proteína. ¿Sí? Aplicamos este principio. Si la proteína jala agua, eso significa que la presión oncótica capilar hace que el agua de afuera entre o la retiene la que ya está dentro. Entonces acá sí está asociado a proteínas. Proteína. ¿Qué más? A las proteínas, perfecto. ¿Que el fluido tiene que entrar o que salir? Entrar. Tiene que entrar. ¿Sí? Entonces son opuestos, miren todo. En que tiene que ver con las proteínas y en no son opuestos. En que el fluido entra y el fluido sale son opuestos. Aquí hay otro versus. ¿Sí? Muy bien, vamos abajo. La presión oncótica intersticial. Las proteínas las vamos a ver pero desde afuera. Aplicamos el principio. Proteínas jalan agua. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas van a hacer que el fluido salga. De mismo modo, sí está asociado a proteínas y lo que se quiere es que el fluido, ¿sí?, salga. Opuesto, opuesto. Muy bien. ¿Sí? Así como hay un opuesto ahí, vamos a ver. Vamos a poner... Me ha faltado. Y entre los dos también son opuestos. ¿Sí? Porque uno entra y otro sale. Entonces, son opuestos en todo sentido, doctora. Vamos a ponerlo aquí. La pertenece. Un versus. ¿Sí? Las dos hidrostáticas son opuestas. La capilar quiere que salga y la intersticial quiere que... La oncótica capilar quiere que entre y la intersticial quiere que salga. Si no se acuerda así, por otro sentido. Dentro del capilar hay una que quiere que salga y una que quiere que entre. Una que quiere que entre y una que quiere que salga. ¿Quedaron claras las cuatro presiones? Sí. Perfecto. Muy bien. Pasamos. Entonces, este es el resumen y esto está en su Gaiton. Muy bien. Estas son las fuerzas que trabajan en un capilar. ¿Por qué? Porque como le dije, hay un extremo. Hay un extremo del capilar. Y hay otro extremo aquí. Un extremo del capilar va a ser arterial y el otro va a ser venoso, ¿verdad? Por lógica. ¿Sí? Entonces, uno es arterial y otro es venoso. ¿Qué significa? Que la parte arterial va a brindar ¿qué cosa? Como es el flujo arterial, es la presión que está llegando, ¿qué va a pasar? Va a tener la presión más alta, ¿sí? Va a tener una presión alta. Entonces, esa presión va a generar que el flujo quiera salir, ¿sí? Lo que hablamos, presión, ¿cómo se llamaba esta presión que hacía que salga el flujo? Hay la presión hidrostática capilar. Perfecto, hidrostática capilar. Muy bien. Entonces, la primera porción de un capilar, porque los capilares, según el gráfico que vimos, iban así y salía por acá por una vénula y por acá una arteriol, ¿de acuerdo? Entonces, en todo este circuito ocurre esto. Por un lado, por donde ingresa, la presión hidrostática capilar va a hacer que el flujo salga. Pero a nivel venoso, en el otro extremo, ya tiene que ir reabsorbiéndose. Entonces, por aquí, por la entrada, vamos a cambiar de color, eso no se ve muy bien. Rojo se ve mejor, creo. La que entra por aquí, ¿sí?, va a generar, pero a este nivel, por la vena, ya tiene que reabsorberse. O sea, no puede quedarse en el intersticio. Muy bien. Entonces hay una presión que los hace regresar. ¿Cuál sería una de las presiones que lo hace regresar? ¿Del líquido intersticial? ¿Cómo se llama? Claro, ¿cómo se llama esa presión? Presión Hidrostática. intersticial, ¿verdad? Intersticial. Entonces, así como hay una presión que lo hace que sale por el lado arterial, por el lado venoso ya tiene que volver, ¿sí? Pero es normal, ¿sí? Es normal que el líquido filtre. O sea, debe de filtrar. Es lo que va a ocurrir. ¿Bien? ¿Sí? Y esas son las fuerzas de Starling. Y los vamos a ver aquí. ¿Bien?
Vamos a verlos aquí. Acá falta otra. Entonces, estas son las 4 fuerzas que hemos visto, ¿sí? Con diferentes nombres, pero usted ya sabe cuál es. Presión hidrostática capilar, hidrostática intersticial, presión oncótica capilar, presión oncótica intersticial. ¿Perfecto? Estas 4 presiones se suman. Hay una sumatoria. Esta es la sumatoria. La sumatoria se llama presión neta de filtración. Es decir, ¿cuánto en verdad filtra? ¿Sí? Es una sumatoria. Eso quiere decir que todos son positivos, o sea, todo se va a sumar, pero hay algunas presiones que son negativas. Por eso es que hay cambio de signo. ¿Sí? Pero en verdad todas son, ¿sí? Todas son positivas. O sea, todas deben de sumarse, perdón. Entonces, analicemos rápido. Esta está positiva. La presión capilar hidrostática, la de aquí, está positiva. Esta es negativa. ¿Cuál es? La intersticial. ¿Por qué? Porque se opone. Entonces, regla, lo normal es que se filtre. Doctor, ¿qué? ¿Se filtra? Entonces mi sangre se filtra. ¿Y por qué no la veo? Ah, porque las concentraciones que están son muy bajas. E incluso hay un sistema que te ayuda a que ese filtrado se regrese a tu cuerpo. Y es uno de los temas que nos falta ver en un ratito, que es el sistema linfático. ¿Sí? Pero lo normal es que sí se filtre. Poco. Se filtra poco. ¿Muy bien? Entonces, esta presión quiere que salga. Es positiva. Esta presión quiere que entre. Es negativa. ¿Esta presión quiere que salga o que entre? Acuérdese, doctora. Ya quiere que entre. Muy bien, quiere que entre. Si quiere que entre, se opone al filtrado, ¿verdad? Y si se opone al Sí. filtrado es negativa. ¿Esta presión quiere que el fluido salga o que entre? Que salga. Que salga. ¿Bien? Es positivo. Si usted, basta que se acuerde una, doctora. Acuérdese este orden. Positivo, negativo, son opuestos. Si acá es negativo, acá es positivo. Si acá es positivo, todos van a ser opuestos. O sea, no hay pierde. En verdad, no hay pierde. Si usted lo ubica bien, basta que se acuerde de una. La más importante y más fácil de acordarse es esta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Positivo, positivo, negativo, negativo. Ya vimos que esta cumple. Esta, es esta de aquí de abajo, es positiva. Y estas son negativas. ¿Ya ven? Por eso es que hay signos negativos en esta fórmula. Pero en verdad es una sumatoria, sino que estas fuerzas se oponen a la filtración. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si el resultado de la suma de estas presiones me sale negativo y me sale positivo, si me sale positivo, significa que se está filtrando y eso es normal. ¿Sí? Es normal. Si me sale negativo, no se está filtrando, se está reabsorbiendo. Y eso no debería suceder. La filtración debe existir. Siempre debe existir. ¿Bien? Nos falta un parámetro. La filtración o velocidad de filtración. Ese es su verdadero nombre. En el Guyton no está escrito en el cuadrito, pero es así, velocidad de filtración. Es la filtración neta, ¿sí? Por un factor. ¿Qué nos dice este factor? Por ejemplo, es diferente, doctora, que usted tenga una manguera, digamos, ¿sí? Una sola salida, vamos a dibujarlo aquí. Es diferente que usted tenga una manguera así a que tenga una así. Varias salidas. Entonces, ¿qué nos dice la velocidad de filtración? Tú tienes determinado según tu presión, pero necesitas ver cuánto sale. Entonces, si tienes 3 capilares, es diferente que uno solo. Entonces, este factor es un número que se da según el tejido. Te controla el número de capilares, te controla el diámetro de los capilares, ¿sí? El tamaño de los poros de cada capilar, ¿sí? Es para cada tejido, ¿sí? Para que entiendas qué es este KF, ¿sí? Para que no lo mires raro ahí en tu gaita, ¿sí? Avanzamos entonces. Entonces, ya que vimos esas fuerzas, que son las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas de Starling, tenemos un extremo aporte, un extremo venoso. Primero, análisis de las fuerzas que provocan filtración del extremo capilar. Lo que te dije, de aquí va a salir, ¿verdad? Es lo normal que salga. Muy bien, ¿qué fuerzas tenemos? Ah, doctor, son un montón. No te asustes. Vamos a ver las más importantes, ¿sí? Las más importantes. Y que ya las usas. Muy bien. Vamos por una fácil. Fuerzas que hacen que el líquido se desplace al interior. Partimos en dos. ¿Qué fuerza hace que el líquido regrese a la sangre? ¿Qué fuerzas usted sabe, doctora? Que hemos visto hace instantes. La hidrostática intersticial.
Ya, ¿y cuál más? La otra es la osmótica, pero la Ya, pero la osmótica, ¿de dónde? No, oncótica. Oncótica, doctora, oncótica. oncótica. Antes se la llamaba osmótica, pero generó confusión y ahora se llama oncótica. ¿Sí? ¿Cuál es la presión Y oncótica la que quiere oncótica meter líquido? capilar. Perfecto. Entonces, la única fuerza que hace que el líquido vaya al interior del vaso, que regrese, es la oncótica capilar o del plasma. Y yo les dije un valor 28, ¿sí? Es un valor absoluto. Ese sí es un valor exacto. Eso no va a cambiar, ¿sí? Apúntenlo que no lo han notado. Ujú. La presión oncótica capilar vale 28. Esa no va a cambiar. Y el mayor porcentaje se debe a la albúmina, ¿sí? A la proteína albúmina. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esta es la que quiere que regrese, como por lo tanto es negativa. ¿Bien? Vamos arriba. ¿Y cuál es la presión que hace que salga? Tenemos presión La capilar, que es la hidrostática hidrostática capilar. capilar. Exacto, muy bien. Y la, Perfecto, la hidrostática capilar. Que es 30. ¿Cuál es otra presión que genera que el fluido salga del vaso? ahí es la del intersticio, pero la oscótica. La oncótica. Perfecto. Presión Oncótica, oncótica. oncótica, líquido intersticial. Muy bien. Baja al agua. Perfecto. 8. ¿Y por qué acá hay un 3? ¿Por qué negativa del líquido intersticial? Ah, ya. Esta es una presión de líquido libre. Sí, de líquido libre. Ujú. Es un poco confusa de interpretarlo ahorita. ¿Sí? Quiero que usted aprenda esta. Hidrostática y oncótica. ¿Sí? Ahí está. ¿Bien? Y esta sumatoria, acuérdese, esto es negativo, ¿sí? Nos va a dar un valor. ¿Sí? Ese valor es 13. ¿Sí? Positivo, más 13. Más 13, ¿significa que filtra o que no filtra? Más 13 filtra. No filtra, perdón. Sí, filtra, doctora, está muy bien. ¿Filtra? Filtra. Lo positivo, lo normal, claro, lo positivo o lo normal es que filtre. Y lo negativo es que se reabsorbe. ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Sí, doctora? ¿Quedó claro? Sí, sí. Lo positivo es filtrado y lo negativo es que se reabsorbe. Y como le dije, es normal que se filtre. Es normal, pero no se filtra mucho. ¿Muy bien? Ahora vamos a ver eso. Ya tenemos, se filtró, salió, pero tiene que regresar. ¿Qué fuerzas provocan reabsorción? ¿Con qué fuerzas regresa el fluido al vaso? Fuerzas que tienden al líquido hacia el interior. O sea, ¿qué fuerzas van a hacer que regrese? ¿Qué fuerza haría que regrese, doctora? El fluido. Había la hidrostática y intersticial Muy bien. y la otra que es la ¿Cuál oncótica más? intersticial. No, la oncótica capilar, la que hace que regrese. Muy bien. Muy bien. La oncótica capilar. Y aquí está. La oncótica capilar o del plasma, que es 28. Doctor, pero entonces la otra presión, es que la otra presión es muy insignificante y lo consideran aquí por ser negativa. Tiene una explicación compleja, por eso no hay que darle vuelta en eso. Aquí en esto lo calculamos. ¿Bien? ¿Y qué fuerzas van a darte, digamos, la pelea? No van a querer que el líquido entre. Todas las restantes. Hidrostática y la oncótica intersticial. Ujú. Sumamos, tenemos un resultado, y la sumatoria nos sale, ¿sí? 7. Y acá es negativo, en verdad, es menos 7. ¿Sí? Porque la resta es a la inversa, sino que acá lo han puesto al revés en este gráfico. Si es menos 7, ¿se reabsorbe o no se reabsorbe? Sí, se Es reabsorbe, negativo. pero no filtra. Claro, y no filtra. Perfecto, claro, porque es negativo. Filtra y acá se reabsorbe. ¿Bien? Entonces, el flujo que sale, tienes tu arteriola, tus capilares, tus capilares, tus capilares, que se cruzan por aquí, cruzan por allá, y tu vénula. Entonces, toda esta presión que genera filtración por aquí, por este lado, se reabsorbe. ¿Sí? Se reabsorbe. ¿Ok? Pero ojo, esta filtración versus esta reabsorción no es un 100%. ¿Qué quiere decir? No significa que todo lo que se filtra se reabsorbe por esta vía.
No, hay un porcentaje, o sea, no, pues no es un 100%. Hay un porcentaje, ¿sí? Hay un porcentaje que necesita del sistema linfático para reabsorberse. Ahí recién se cumple el 100%, ¿ok? Entonces, si acá, por ejemplo, salen 10 mililitros, supongamos, de filtrado, con esto se reabsorbe 7. Con el linfático se reabsorbe 3. Pero el linfático es un sistema aparte, con fuerzas muy distintas, por eso no está aquí. ¿Okay? Ahora, ¿el resumen cuál es? Análisis de flujo capilar. Todas las fuerzas, ¿sí?, que hacen que el líquido salga suman 28.3 en positivo, porque todas las fuerzas que salen suman 28, pero como es salida es negativo. Tú haces la sumatoria y la fuerza de salida neta es 0.3. Es muy pequeña, doctora, muy, muy pequeña. Esa fuerza es tan pequeña, ¿sí?, que lo único que genera es una filtración neta. Entonces, le dije aquí, si esto fuera 28 y esto fuera 28, ¿qué significa? ¿Que se reabsorbe todo o no? Mm, sí. Supongamos que lo que sale es 28.3, como dice acá, y absorbe Ujú. 28.3. ¿Se reabsorbe todo o no? Perfecto, se reabsorbe todo. Muy bien. Sí. Y yo que le dije también, ¿no? 10, 7 y 3. Casi lo mismo. ¿Sí? Es un ejemplo nomás numérico hacia el azar. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuánto en verdad se filtra y no se reabsorbe? 0.3. Entonces, ¿Sí? Perfecto. Eso se denomina filtración neta. Doctor, ¿qué tiene que ver esto? Ah, ya vas a ver. Lo único, o sea, de todos estos cuadros, lo único que quiero que entiendas es que cuando tú tienes una arteria, un capilar, perdón, al comienzo sale y ujú. al final del capilar tiene que regresar, pero no regresa todo. ¿Cuánto se filtra y no se reabsorbe? 0.3. Y esa filtración Mm, en volumen, ¿a qué equivale? Equivale a una filtración de 2 mililitros por minuto. ¿Sí? De 2 mililitros por minuto. ¿Sí, doctora, entendió? sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, hay una filtración neta y este volumen se reabsorbe por el sistema linfático. Entonces, Ah, ya. el sistema linfático como tal tiene de función la reabsorción de ese 0.3 restante, que equivale a 2 mililitros por minuto. Muy bien, es allí donde nosotros recién vemos el sistema linfático. Muy bien, el sistema linfático como tal también se dice que reabsorbe o que mueve flujo 2 a 3 litros al día de linfa, o su equivalente, 120 mililitros por hora. ¿Sí? Eso es su equivalente, 120 mililitros por hora. Claro, porque acá tú pasas minutos a hora, por 60 minutos lo conviertes en una hora, ¿sí? Te va a salir. ¿Sí? ¿Sí se entiende? 60 minutos para una hora, ¿sí? Sale Sí. 120 mililitros o 2 a 3 litros. Muy bien, son todos los equivalentes por si los necesita. Muy bien, entonces, el sistema linfático tiene esa función de reabsorber eso. Es una de las tantas, la reabsorción del 0.3. ¿Qué más? Se encarga de la inmunidad. Porque el sistema linfático, por ejemplo, lo que tenemos un ganglio linfático, ¿sí?, va a movilizar a linfocitos T, va a haber presentación de antígenos, ¿sí?, y va a haber una respuesta inmune. ¿Sí? Va a haber una respuesta inmune. Por eso usted cuando le da una faringitis, se le hinchan las amígdalas que les llaman, en verdad son los ganglios, son adenopatías, es el sistema linfático. Muy bien. Entonces, hay unos datitos claves, ¿sí? Que en verdad tú tienes, acá, mira, te tiene un vaso sanguíneo, por acá tiene una vena, y en medio están los linfáticos, ¿ah? No están separados, están cerca. Muy bien. Ujú. Todos los órganos tienen linfáticos, con algunas excepciones. Hay unas excepciones, ¿sí? La piel superficial. En la piel superficial lo que tú logras ver son tus venas y a esa altura no vas a encontrar linfáticos. ¿Sí? Hay un sistema de drenaje muy especial, pero no son linfáticos propios dichos. Muy bien, en piel superficial, ¿dónde más? En sistema nervioso central, cerebro, ¿sí? Y en el endomisio, que es la capa más interna, que envuelve al músculo y al hueso. ¿Sí? Por si acaso te pregunten, y hasta acá resumido todo tu libro. ¿Sí? ¿Dónde no vas a encontrar un sistema linfático propiamente dicho? Piel superficial, sistema nervioso central y endomisio y hueso. Bien, ¿qué más?
El linfático tiene proteínas de anclaje, ¿sí? Para estar cerca y, digamos, adherido a todos los vasos, pero hay componentes más importantes, las células endoteliales y las válvulas. Estas válvulas regulan cuál flujo de linfa se requiere, si se requiere más o se requiere enviar menos. Muy bien. Entonces, el drenaje del flujo linfático tiene un orden. Esto es anato, posiblemente lo has visto, no sé, pero el drenaje linfático se divide así, tal cual esta imagen. ¿Sí? Tal cual esta imagen. Tu libro te da 3 partes, te da por acá, pero es lo mismo que hagamos 2 partes. El tórax, el brazo, el lado derecho, esta parte, un cuadrante derecho, si tú divides así, un cuadrante derecho, y el resto, que es izquierdo y miembros inferiores, o debajo del ombligo, que lo llama tu. Bien, el lado derecho drena en el conducto linfático derecho, que es, o bueno, termina drenando en la unión de la yugular interna, que viene desde la cabecita, ¿sí? De la yugular interna, y la subclavia, que viene del brazo, ¿sí? En la unión de ambos. Por otro lado, el derecho, perdón, el izquierdo, debería ir al conducto linfático izquierdo, pero tiene nombre propio. Se llama conducto torácico y es bien, bien ancho, ¿sí? A diferencia del derecho. ¿Bien? Es lo único que tienes que saber. El lado derecho, este cuadrante, cuadrante superior derecho, vamos a llamarlo, drena en su propio conducto y el resto en el conducto torácico. Muy bien. Entonces, lo que va por el conducto torácico, que nosotros en los libros lo vemos de verde, es líquido más detritus o restos celulares, ¿sí? Células inmunes, ¿sí? Un linfocito T, por ejemplo, que quiere irse al resto del organismo. Muy bien. Y va a drenar aquí, va a pasar a la sangre. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué doctor? ¿Por toda la sangre circula? Ah, ojo, pues. El linfático ha recorrido todo el organismo y va a pasar, obviamente, a la parte venosa, porque eso termina en la vena cava superior. Una vez que llega a la vena cava superior, llega al lado derecho del corazón, va a los pulmones, se oxigena, sigue con restos celulares, porque los restos celulares no se limpian en los pulmones, lo único que hacen los pulmones es oxígeno. Se va al lado izquierdo del corazón, sale por la aorta, baja todo el cuerpo y llega a una división renal. Y en los riñones se filtran los detritos celulares y se eliminan como orina. ¿Sí? Así funciona cuando tú quieres eliminar restos por la linfa. ¿Sí? Así funciona. No piensen que esos detritos celulares, ¿por dónde se eliminarán? Así es. ¿Sí? Se recogen los detritos celulares, van a los conductos linfáticos, torácico linfático derecho, van a la parte venosa, pasan por toda la circulación hasta llegar a los riñones. Y en los riñones recién se eliminan. Bien, es un poco amplio, en verdad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un grafiquito curioso del Guyton. ¿Sí? En la parte de edema, creo que está, o no está en linfa también, está en edema, me parece. Donde explica, o sea, miren, acá está tu parte venosa, parte arterial, y en medio está el linfático. Si te das cuenta, no está lejos, está entre todo el circuito arteriovenoso. Entonces, ese circuito arteriovenoso va a permitir un flujo entre ambos. ¿Muy bien? Entonces, ¿cómo se forma la linfa? ¿Sí? La linfa se va a formar por ese 0.3, ¿sí? Que se ha filtrado, que son 2 mililitros por minuto, para que no te olvides. ¿Y de qué está conformado la linfa? La linfa tiene aproximadamente 2 gramos por decilitro de proteínas. O sea, es ligeramente denso o espeso, para que me entiendas. Muy bien. En órganos como el hígado llega a tener 6 y en órganos como el tracto gastrointestinal llega a tener 4. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que esta linfa o aumenta o disminuye? ¿O por qué a veces reabsorbe más o reabsorbe menos? Debido a sus características, doctora. La linfa o el sistema linfático, vamos a poner acá, sistema linfático. La literatura dice que puede aumentar de 10 a 30 veces, hasta 50, según alguna parte del libro, su absorción. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que este 0.3, que es lo normal que se filtra, se convierte en 3. O sea, por 10 hemos aumentado. ¿Sí? 20 mililitros por minuto. ¿Qué es tener 20 mililitros por minuto de filtrado debajo de tu piel? O sea, que se haya excedido. Exacto. Entonces, puedes aumentarlo 20 mililitros, puedes aumentarlo a 60. El sistema linfático
tiene la capacidad de aumentar su flujo para eliminar 10 a 30 veces más el fluido extra. ¿Por qué le digo esto? Miremos aquí. Flujo linfático relativo versus la presión, digamos, que se va a estar generando, una presión intersticial. ¿Bien? ¿Cuánto le dije, doctora? Era la presión intersticial. ¿Se acuerda? La presión hidrostática intersticial. ¿Se acuerda cuánto era? Era un No, número creo que era negativo, no sé si recuerda. -3, ¿no era? Perfecto, muy bien, -3. Yo sé que son números que es un poquito difícil de acordarse. La hidrostática capilar es variable. La presión hidrostática intersticial suele ser -3, puede variar, ¿sí? La presión oncótica capilar es 28, ¿sí? Y la presión oncótica intersticial es 21. ¿Bien? Entonces, este -3 está aquí. Vamos a ponerlo aquí. -3. Entonces, ¿qué significa según este gráfico? Que a -3 de presión intersticial, el flujo linfático mantiene, pongámosle aquí en 3 también, en 3, un aproximado en 3. ¿Qué pasa si yo al flujo intersticial lo aumento? O la presión, perdón, intersticial lo aumento, lo llevo a 0. Miren cuánto el flujo Vale. sigue, y sigue hasta 11 casi. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo quiero que me entienda esto? A ver, usted imagínese, tiene una manguera en casa, pegada a su jardín, ¿sí? Está fluyendo el agua normal, y usted, con su mano, ¿sí? Pone su mano sobre la manguera y genera un poco de presión. ¿El flujo va a disminuir o va a aumentar? Disminuir. Perfecto, muy bien. Ahora supongamos que usted genera más presión. Tanta presión que solamente se ve la mitad del calibre de la manguera. ¿El flujo disminuye o aumenta? Aumenta. Usted está, Mm, está haciendo más presión. Vamos a hacerlo en un gráfico. Esta es la ujú, manguera, ¿sí? Usted ujú. pone su mano así, ¿ah? Mire, sin ejercer presión, solo su mano encima, Ah, ya. ¿sí? Flujo normal. Primer escenario. Usted pone su mano y genera este nivel de presión. Mire cómo se hunde la manguera. ¿El flujo disminuye o aumenta? El flujo es la cantidad de agua que sale, ¿sí? La cantidad de agua que sale, Ujú. ¿disminuye o aumenta? Aumenta. ¿Disminuye o aumenta el Porque flujo? si, ¿Aumenta el flujo, porque si segura? no disminuye. Ya sé con qué se está confundiendo y totalmente le entiendo. Supongo que se está confundiendo con cuando usted pone el dedo de la manguera y sale más agua, o da la apariencia, ¿verdad? Si usted ha jugado con la Sí. manguera y ha puesto su dedo delante. Sí. Exacto, muy bien. Ya, eso es distinto. Una cosa es flujo y otra cosa es presión. Si usted disminuye el calibre, la presión aumenta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Necesita presión para que el agua salga. Por eso es que el agua sale más rápido y usted si hace eso con su manguera, el agua llega más lejos, ¿verdad? Hay mayor presión. Pero el volumen disminuye, ¿sí? El volumen disminuye porque el flujo es el volumen de sangre sobre unidad de tiempo. Esa es la fórmula de flujo, ¿sí? No tiene nada que ver con la presión. La presión, por el contrario, tiene que ver, no me acuerdo completamente la fórmula de Poussiel, pero tiene que ver con la resistencia, con el diámetro, ¿sí? Con el diámetro. Si hay mayor diámetro, la presión disminuye. Si hay mayor diámetro, la presión aumenta. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas, pero le entiendo claramente. Por eso le preguntaba, porque en verdad siempre se confunde presión con flujo. Entonces, si usted pone la mano, hay menor calibre, ¿verdad? Hay menor calibre. ¿Sí? Entonces, Sí. hay menor flujo. ¿Sí? Perfecto, hay menor flujo. Ujú. ¿Qué pasa si usted hace más presión que genera esto? Vamos a hacerlo así, en tamaño real. Pero ha generado eso, que se hunda más la manguera. El flujo disminuye o aumenta o sigue igual. Disminuye. Disminuye más todavía, exacto. ¿Qué pasa si ahora usted le pone una piedra encima de la manguera y la manguera queda así, pues aplastadita? Una piedra tiene acá inmensa. Una piedra. Y ese es el flujo que sale. ¿Ha disminuido o aumentado el flujo? Aumentado.
No, doctora, disminuido. Usted está disminuyendo el calibre. ¿Sí? Lo tiene aplastada la manguera. Ah, ¿Sí? ¿Sí me entiende? ok, ya. ¿Sí? Ha disminuido más. Disminuyó más. ¿Qué pasa ya última instancia ya? Lo presiona tanto la manguera que las paredes colapsan y están pegadas. ¿Hay flujo o no hay flujo? Ya colapsaron las paredes. Usted le ha puesto una piedra, no sé, ya. Se Con la rompe. llanta de un auto, usted ha aplastado una manguera. Ya, por Ujú. ejemplo, tiene un auto, pone la llanta encima de la manguera. ¿Hay flujo de agua o no hay flujo de agua? Ya no tendría que filtrarse. Exacto, muy bien. Una de las opciones es filtre. Perfecto, doctora, muy bien. Y lo otro es que ya no haya flujo, porque, o sea, por un extremo obviamente no va a salir. Es como que usted hace un nudo en la manguera. Supongo que le ha pasado alguna vez la manguera se tuerce y se hace un nudo y no sale el agua, ¿verdad? Ya no sé. Ujú. Es lo mismo. Entonces, acá tiene un calibre normal, calibre menor, mucho menor y casi sin calibre. Muy bien. Entonces, cuando la presión que se ejerce sobre un vaso arterial venoso, en este caso va a ser linfático, ¿sí? Hace que su calibre Ujú. disminuya, el flujo disminuye, ¿sí? Ahora, en el intersticio, pasémoslo esto al intersticio, ¿ya? Ya. Vamos a ver, borrador, ahí no hay borrador, ya, vamos a poner magenta. Ya, este es el intersticio, muy bien, intersticio, 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 intersticio. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa si por algún motivo en el intersticio, supongamos hay un tumor, una masa, aquí, hay un tumor, ¿sí? Y presiona al Ujú. linfático, lo mismo que aquí. ¿El flujo va a disminuir o va a aumentar? Disminuye. Disminuye, es la misma lógica que aquí, ¿sí? Supongamos que es un tumor pues mucho más grande. ¿El flujo aumenta o disminuye? Disminuye menos. Exacto, muy bien, doctora. Pero hay un punto límite. Mire, cuando la presión de -3 pasa a 0, o sea, se ha sumado 3 de presión, por eso te decía que es fácil de vencer esa presión, ¿el Ujú. flujo ha disminuido o no ha disminuido? Mira, ¿ha disminuido o ha aumentado? No, aumentado. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiene la capacidad de aumentar su flujo pese a que la presión del intersticio aumente. ¿Sí? Entonces, pese a que la presión del intersticio incremente hasta 0, ¿sí? Hasta la presión atmosférica que dice tu libro. Cuando leas presión atmosférica en tu libro, se refiere a la presión 0, ¿sí? Ha pasado de -3 a 3, ¿sí? Y debería haber pasado lo que tú misma has analizado, ¿no? Presionas una manguera, disminuye. Presionas más, disminuye más. Disminuye. La comprimes y disminuye más hasta 0. Pero acá, si te das cuenta, no ha pasado eso, ha aumentado. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiene esta propiedad. Si te piden explicar este gráfico o tú lo vas a ver en Python, esto es lo que ocurre. Esto se refiere a la presión que genera alrededor de un vaso linfático, un tumor, no sé, un crecimiento, ¿sí? Pero hay un punto Ujú. máximo. Tu mismo libro dice, cuando llegas a 4, a 6, hay una meseta. ¿Eso qué quiere decir? Ya debe ir más allá de ese flujo, ya es lo máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Así como puede ser un tumor, hay una causa más que genera una compresión, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Hay una causa más todavía que Sí. puede comprimir un linfático, que es el edema. ¿Qué quiere decir? Ah, Cuando hay flujo intersticio, hay agua aquí, también va a comprimir el linfático, ¿ya? Lo va a comprimir. Pero mira, supongamos que ese flujo llena, se va llenando aquí. Se va llenando y va comprimiendo. El organismo, tú no lo vas a ver tu brazo hinchado o edematizado, porque el linfático te responde hasta que tú llegas a presión de 0. Y para llegar a una presión de -3, tienes que juntar, te voy a exagerar, 2 litros en tu piel.
Entonces, para que tengas 2 litros en tu piel, tiene que pasar mucho tiempo o ser muy brusco. Entonces, tú tienes gran tiempo de adaptación gracias a tu linfático, ¿sí? Es por eso que tú, un edema lo vas a ver cuando ya es mucha la presión intersticial. Tiene que haber pasado de 0, de 4, posiblemente esté en 6, ¿sí? Y ya no haya respuesta porque hay un máximo. ¿Sí me entendió? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, este es el sistema linfático. Ahora pasamos a edema ya para finalizar y pueda ya descansar. Entonces, en el edema se entiende como la salida de líquido. Doctor, ¿la salida de líquido? Sí, sale de líquido. ¿Dónde debe estar el líquido? En el intravascular y sale. Pero hay 2 formas de salir. Sale al intersticio o al intracelular. Es lo que vas a ver en el libro. ¿Sí? Pero el principio general es tú tienes un vaso y sale a donde sea. Simplemente que esté fuera de un vaso ya es un edema. Muy bien. Entonces, se dice que el 55%, ¿sí?, de la masa es agua en un ser humano, en una paciente que es mujer, y en un varón el 60%. Y casi siempre se asume el 60% porque es más fácil de multiplicar. Los 2 tercios de este fluido son intracelular. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tu célula y acá hay agua. Tú tienes un tercio extracelular acá alrededor. ¿Sí? ¿Sí? Pero afuera de la célula también se divide en intersticio y plasma. Por eso este grafiquito es bueno, mira. Tú tienes tu célula, tienes el intersticio y tienes un vaso que pasa por ahí. Todo lo que está fuera de la célula se llama extracelular. Y extracelular tienes el intersticio y tienes el plasma. ¿Sí? Esas son todos, ¿sí? Son todos los medios, todo el medio interno. ¿Muy bien? Entonces, 2 tercios es intercelular. ¿Bien? Un tercio es extracelular. ¿Y qué es extracelular? El intersticio y el plasma. Muy bien. Por eso, ahí tienes tú para saber cuáles son los espacios donde puede llenarse el líquido. ¿Bien? Estos los mismos principios, rápido nada más. Tienes que acordarte tu presión hidrostática capilar, tu presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar y presión oncótica intersticial. ¿Cuál de ellos quiere sacar líquido del vaso? El presión hidrostática capilar y lo que es Perfecto. ¿Cuál la más? presión coloidótica plasmática. Claro. Oncótica, no, plasmática no. La plasmática trata de, No, la... acuérdate, la coloidostática, también llamada oncótica, tiene que ver con las proteínas. Entonces, si te dice presión la oncótica intersticial. plasmática, perfecto, doctora, muy bien. Para que no te olvides, y a veces ya para que sea algo más rápido, acuérdate, oncótica plasmática, proteínas en plasma. Pero dibujo mis proteínas en el plasma y aplicas la ley, proteínas jalan agua. Ah, entonces no quiere botar, quiere meter. Es negativo. Acá es positivo y acá es negativo. Muy bien. Tienes que acordarte estas 4 formulitas. Estos son los iones o los aniones en el plasma, en el intersticio y en el intracelular, que también juegan un papel importante. Acá tienes que acordarte de otra ley. La sal, el hipoclorito de sodio, jala agua. También tienes que acordarte. Es otra ley. Muy bien. Y tienes que acordarte que de mayor concentración van a menor concentración. Son leyes fundamentales de física o del edema. Esto está en tu libro. Lo he sacado de tu libro por eso se ve así, para que trabajes con la información de tu libro, ¿verdad? ¿Qué causas van a generar un edema extracelular? O sea, el intersticial, por decirlo así, ¿no? Porque no puede irse al plasma. Entonces, estas son todas las de tu libro. Aumento de presión capilar, presión hidrostática capilar. ¿Tiene lógica o no? Porque busca sacar el agua o busca meter agua. La hidrostática capilar. Busca salir, Busca sacar. sacar el ¿Tiene agua. lógica? Busca salir claro. Muy bien. Entonces tiene lógica que genere edema. 2. Reducción de proteínas plasmáticas. ¿Qué significa eso? Las proteínas plasmáticas están disminuidas ¿dónde? En el plasma, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama esa presión que está regulada por las proteínas y está dentro del plasma?
¿Cómo, doctor? Presión. ¿Cómo se llama la presión que está regulada por las proteínas? Allá la oncótica. Perfecto, oncótica. Y si está dentro del plasma, se llama plasmática o capilar. Muy bien. Capilar. Entonces, si la lo que decía, ¿no? Esta presión busca sacar o meter líquido. La capilar, oncótica capilar. Busca sacar Meter, o meter líquido. meter líquido. Meter. Muy bien, es negativa. Muy bien, es negativa. ¿Qué pasa si esta presión oncótica disminuye? ¿Va a seguir metiendo líquido o lo va a sacar? Se disminuye. Vamos a seguir Analízalo con calma, doctora. Tú tienes un paciente con pocas proteínas en su sangre. Eso quiere decir que su presión oncótica está baja, ¿verdad? Entonces no va. Muy bien. Entonces, con No su va a presión ser. oncótica baja, ¿tú crees que va a jalar suficiente agua o no? No, ya no. No. ¿Esa agua dónde se queda? Afuera, ¿verdad? Sí. Edema. Por el contrario, supongamos que tú tienes Ah, muchas proteínas. Normal. ¿Sí? va a jalar Muy agua. bien. Tercera causa. Exacto. Exacto. Va a ser lo normal, por decirlo así. Aumento de la permeabilidad. Doctor, usted no me ha hablado de esto. Ah, ya. Porque esto de aquí, aumento de la permeabilidad, está más asociado, para que tú siempre lo recuerdes, a inmunología. No sé si recuerdas permeabilidad vascular en las infecciones, como acá dice. La permeabilidad significa que tú tienes un vaso arterial, una vénula postcapilar, en verdad, porque eso ocurre en la vénula postcapilar. ¿Sí? Así como había una arteriola, esto ocurre en la vénula postcapilar. ¿Bien? ¿Y qué pasa? La permeabilidad significa que esas células se separen, que haya un mayor espacio intercelular. Y por ahí salga. ¿Sí? Eso solamente ocurre, no solamente, sino que es más fácil que lo entiendas, que ocurren infecciones. Muy bien, eso es un poco de inmuno, una pasada rápida. Y lo último, bloqueo del drenaje linfático. El drenaje linfático, ¿cuál era su función? Recuperar todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Reabsorbía todo. ¿Sí? ¿Cuánto reabsorbía? ¿Te acuerdas? ¿Cero punto cuánto te dije? 0.3, que equivalía a 2 Muy bien. mililitros, creo. Por minuto. Exacto. Muy bien, 2 mililitros por minuto. Entonces yo te dije la ley de qué pasa si colapsa un linfático, ¿verdad? ¿Qué pasa si colapsa hasta que en verdad ya no haya fluido? ¿Te acuerdas el grafiquito que era así? Había una meseta, algo plano. ¿Sí? Ujú. Ya, acá es como si hubiera una piedra grandaza y ya no lo deja subir. Muy bien. Eso es un bloqueo. Cuando tú llegas a este nivel donde la piedra aplasta la curva, se llama bloqueo, para que me entiendas. Es un grafiquito que siempre les Ah, hago ya. a los chicos. Les digo, imagínate esa curva, pones una piedra y ya no lo dejas, pues que la curva siga subiendo, ¿no? Entonces, eso se llama Ujú. bloqueo. Y una vez que haces un bloqueo, ya no puedes reabsorber bien, no reabsorbes bien. Y si no reabsorbes, generas edema. Ujú. ¿Dónde ocurre eso? En cáncer, en infecciones, más exacto en filaria. Filaria es un parásito. Tú tienes tu linfático aquí, se mete y lo tapa. En serio, ¿eh? Es como un gusano que se mete y tapa una tubería, tal cual. Obstruye, lo bloquea. En cirugías, por un efecto postquirúrgico muy independiente y anomalías de los vasos linfáticos. Bien. Entonces, vamos aquí para que me entiendas, en verdad. La cosa es que tú logres entender cada uno de ellos. Dios. ¿Qué pasa esto? Espérate, justo la última diapositiva y pasa esto. Ya. ¿Dónde estaba? Mm, Espérate, algo pasó aquí. Ya.
Aquí lo voy a hacer en el gráfico, ¿ya? Para que me entiendas más. Vamos a compartir la pantalla, ya es la última ya para terminar la clase. Share screen. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Había ciertos parámetros que ya son fáciles ahorita para que los entiendas, que es cómo es que se genera un edema. Entonces, vamos a dibujar el primero. Vas a tener un vaso, ¿sí?, donde la presión hidrostática esté elevada, ¿sí? La presión hidrostática va a estar elevada. Entonces, si la presión hidrostática está elevada, hidrostática capilar está elevada, ¿el flujo sale o no sale? Sale, muy bien. Siguiente escenario. Presión oncótica, ¿sí? Presión oncótica capilar, ¿sí?, disminuida. Oncótica disminuida. Muy bien. Eso quiere decir que tienes pocas proteínas aquí. Entonces, lo normal es que tú jales agua, pero si tienes poco, es como que, mira, la presión oncótica es como una fuerza, es como que está todos los días trabajando, cogiendo que el agua no salga, ¿sí? Y de repente baja sus fuerzas y ya no puede retener tanta agua. Y el agua le gana. Deja que sale. Exacto, muy bien, deja que salga. Lo otro es permeabilidad. Permeabilidad aumentada. ¿Sí? Esto se ve en las vénulas postcapilares cuando tú tienes un proceso infeccioso o inflamatorio. ¿Sí? Infección, para que no sea difícil de entender. Infección. Y finalmente, vamos a poner azul, obstrucción del sistema linfático. Acá lo que yo siempre les hago para que se acuerden, y por eso les pongo ese gráfico. A veces dicen, no, ese gráfico no tiene nada que ver. Ese gráfico dice todo, en verdad. Esta es tu curva y tú tienes una piedra aquí. Siempre les hago así, es una piedra. Entonces ya la curva no puede seguir filtrando, ¿sí? Entonces, como no hay reabsorción, filtra. Perfecto. ¿Sí? Estas son las 4, si esto es una forma burda de hacer los gráficos, pero es la, digamos, la más útil, demasiado útil. Entonces, ¿dónde tenemos aumento de presión hidrostática? O sea, por ejemplo, tenemos aumento de presión hidrostática en pacientes, vamos a poner acá, en pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca. Más o menos para que entiendan. Falla cardíaca. ¿Sí? Con falla cardíaca. En pacientes con falla cardíaca, el volumen, ¿sí?, el volumen que vas a ir manejando va a alterarse. Por lo tanto, la presión hidrostática va a aumentar. ¿Sí? Es una de las causas, es muy general, en verdad, porque en Fission, digamos, no es mucho el fin de esto. ¿Sí? Presión oncótica disminuida, que es la que más quiero que me escuches porque a veces es difícil de entender. Hay 3 proteínas que daban la presión oncótica. La más importante se llama albúmina, ¿sí? Albúmina. Es la más importante. Es el 80% de la presión oncótica. Las demás sí, se alteran, se pueden alterar, pero no son significativas. ¿Dónde tú tienes albúmina disminuida? En desnutrición. ¿Eso qué quiere decir? Tú, un paciente flaquito, una cosa es un paciente flaquito, un paciente desnutrido de verdad, así como los pacientes, por ejemplo, en África, que tal vez has visto unas imágenes, esos pacientes están desnutridos, tú le sacas la albúmina y esos pacientes tienen albúmina pues por los pelos. Y cuando tú lo evalúas bien, si bien es cierto son flaquitos, pero tú los tocas y ese flaquito que tú lo tocas, le tocas la piernita, ¿no?, el bracito, quedó ese edema, sino que en lugar de lo que tú puedes imaginarte como músculo que puede tener allí, es edema, es líquido, ¿sí? En los desnutridos tú vas a tener disminución de albúmina y por lo tanto edema. ¿Dónde más? En los cirróticos. Los cirróticos son los pacientes que toman harto alcohol, ¿sí?, los borrachitos. Ellos, ¿por qué te hacen edema? Porque están dañando su hígado.
¿sí? Su hígado lo está dando. Y el hígado se encarga de todo el metabolismo y formación de la albúmina. Si tu hígado falla, tú no tienes albúmina y por lo tanto haces edema. Por eso es que los cirróticos se le hinchan las piernas. ¿Sí? Y hay un datito extra. El edema, ¿sí? El edema es, como te dije, la sangre del líquido fuera del intravascular. Perfecto. Pero cuando ese líquido va a una cavidad o a un espacio virtual, ¿sí? Se llama derrame. Doctor, ¿qué es un espacio virtual? Ah, ya. El espacio virtual son espacios, digamos, que no, usualmente no son medibles, están allí, son espacios, es como que, por ejemplo, tú tienes un globo. Tú, si tienes un globo y succionas, las paredes del globo se pegan, ¿verdad? Pero tú sabes que allí hay un espacio. Y la única forma que formes ese espacio, ¿qué es? Soplando, ¿verdad? Es lo mismo. En el cuerpo hay espacios virtuales. Entonces, están así juntos. Pero si tú los llenas de aire, se separan. Si lo llenas de agua, se separan más, obviamente. Entonces, es un espacio virtual. Y cuando se llenan los espacios virtuales, se llama derrame. No se llama edema, se llama derrame. Se llama derrame. Se llama el derrame pleural, por ejemplo, la efusión pleural. ¿Sí? El derrame pericárdico. Muy bien. ¿Dónde más vas a ver edema por presión oncótica disminuida? En los pacientes renales. Por un paciente renal, con falla renal me refiero, ¿ok? Con falla renal. ¿Yo qué te dije? ¿Las proteínas se filtran o no se filtran? En ¿Las toda la clase, ¿qué te proteínas? dije? ¿Las proteínas se filtran o no se filtran? Las proteínas No. no se filtran. Había un órgano que sí lo filtraba, ¿te acuerdas? Era... Cuando hablamos, no me acuerdo. a ver, cuando hablamos de los poros, había un órgano. Sí. Allá, no era en el no. ¿En el riñón? A ver, más o menos. No. Ah, ahí está. Más o menos le voy a acordar, doctora. ¿Cuántos? ¿Sí? Voy a hacerlo acá. Cerebro no tenía que dejar pasar nada, ¿se acuerda? Porque era el cráneo. El cráneo no se podía estirar, ¿sí? Por supuesto. Entonces, el cráneo es uniones estrechas, ¿sí? No se separa por nada. Es bien, bien cerrado. Intermedio teníamos al gastrointestinal, intestinos, estómago. Dejaban filtrar, porque es normal, pues, ¿no? Propiedad de absorción, más bien. Esas eran uniones intermedias. Estrechas era cerebro, intermedias era gastrointestinal, y amplias, ¿quién era? El hígado. El hígado era uno de los órganos que sí podía filtrar proteínas, porque está dentro de sus funciones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Ahora, había un cuarto órgano, los riñones. Y en los riñones yo le dije que había poros o había espacios fenestrados. Pero hay una ley que usted ya va a ir aprendiendo con los cursos de medicina ya en años superiores, que por el riñón no filtran ni glucosa, ni proteínas, ni sangre. No debe filtrar ninguna de esas cosas. ¿Sí? Ujú. Ni azúcar, la glucosa, ni proteínas, ni sangre. Esas tres cosas no deben haber en un examen de orina. ¿Por qué? Porque esos poros están hechos para que no pasen. Por ejemplo, los glóbulos Ujú. rojos tienen carga negativa y los poros tienen carga negativa y negativo con negativo se repele, ¿sí? Las Ujú. proteínas, por el contrario, no es por carga, es por tamaño. Las proteínas son muy grandes y no pasan. Entonces, en una falla renal, las proteínas filtran, ¿sí? Las proteínas filtran. Y si las proteínas filtran, significa que se disminuyen en sangre, ¿cierto? Y se va a la orina, Sí. ¿sí? Y por Ujú. lo tanto, genera edema, Ujú. porque la presión está que disminuye. ¿Muy bien? Entonces, tenemos a los tres ejemplos que le van a preguntar: desnutrición, cirrosis y falla renal. Voy ¿Bien? a cambiar. Final, finalmente, ya los dos últimos, en la linfa, ¿sí? En la linfa, ¿qué tenemos? Ya el ejemplo de los instantes, filariasis, o, no, perdón, acá es permeabilidad. Acá tenemos infecciones, ¿sí? O simplemente, un término que a mí me gusta usar más, inflamación, ¿sí? Porque infección vamos a asociarlo siempre a una bacteria, erróneamente, ¿muy bien? Pero el término correcto es inflamación.
¿sí? Cuando usted activa su respuesta inmune y genera aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Acuérdese, una faringitis, ¿sí? Una neumonía. Muy bien. Y finalmente tenemos a la obstrucción linfática. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Filariasis. Es un parásito que se mete en los vasos. Filaria. Filaria. ¿Bien? Y acuérdese de este gráfico. Haga su gráfico y una piedrita encima. Y acuérdese le he hecho dibujar la manguerita. Usted lo presiona y el flujo disminuye. Obviamente, en linfático ocurre lo opuesto. El flujo sube, pero hasta un límite, no es pues para siempre. Ahí se queda plano. Muy bien.